Bienvenidos de nuevo a The Collector's Corner. En el video de hoy tenemos el set de Elsa y Hans de la línea Disney Fairy Tale Designer Collection, serie Héroes y Villanos, parte 1. Este set salió a la venta el 27 de octubre de 2015. Inicialmente, cada set de esta línea de colección venía con una bolsa de regalo que ofrecía Disney Store en cada año. En ella estaban todos los sets de la línea. En esta están Elsa y Hans, Blancanieves y la Bruja, Peter Pan y Garfio, Rapunzel y Madre Gothel y Ariel y Úrsula. Comencemos dándole un vistazo a la caja. En la cara delantera encontramos el logo de la colección con una ilustración de la heroína y el villano de este set. Abajo encontramos una placa con los nombres de los personajes. En la siguiente cara, como en la línea del 2015, cada set tiene en una cara el villano y en la otra el héroe. En esta cara encontramos a Hans y arriba los nombres de los dos personajes en una cinta de color negro. En la parte de atrás encontramos la misma descripción que viene detrás de cada set, donde describe esta serie de colección, y más abajo una ilustración de los personajes con los pequeños detalles que cada uno tiene en sus atuendos en este set específicamente. Están tanto en inglés como en francés. Y en la parte de abajo encontramos una marquilla con el precio original al que salió a la venta. Y en la siguiente cara encontramos igual los nombres de los personajes en una cinta y la ilustración de Elsa, en este caso la heroína, y más abajo encontramos la palabra una exclusividad en francés. Ahora démosle un vistazo más de cerca. Comenzamos levantando la caja de cartón para ver el estuche de exhibición. A primera vista, la imagen y los personajes como tal coinciden perfectamente en su estilo, pintura y diseño. En la parte de atrás de la caja encontramos el logo de la colección y más abajo la ilustración de los personajes, nuevamente, el nombre de los personajes y un certificado de autenticidad con descripción. De 6.000 sets producidos alrededor del mundo, este es el 3.299. A primera vista, este es un set auténtico, asombroso y exquisito para una colección. Ahora detallemos cada uno. Comenzando con Elsa, encontramos que en su cara hay un buen trabajo de pintura. Sus ojos son azules, tiene sombras violetas, sus labios son casi morados y tiene un buen maquillaje. Su cabello es de color blanco, casi rubio, con algunos diamantes o piedras que simulan diamantes de color plateados y bajan incrustados en su trenza, dándole un toque de peinado como si fueran copos de nieve. Esta trenza termina en forma ondulada. En la parte delantera de su vestido encontramos una serie de piedras que también simulan diamantes, casi como espejos parecen. Son pequeños fragmentos que le dan un toque de brillo muy especial. Ese se repite en sus mangas del vestido, que son de color azul, transparente, casi celeste, y tienen mosaicos armando distintas figuras. Lo mismo sucede en su capa. Acá podemos encontrar una serie de mosaicos de copos de nieve, donde cada uno tiene un diamante en él, y este diseño se repite por la parte de atrás. Volviendo a la parte delantera de su vestido, encontramos como el mosaico de copos de nieve, de diamantes, continúa a medida que bajamos, tiene cierto estampado y cambia los tonos de azul. Asimismo, si somos cuidadosos y miramos detrás de su vestido, encontraremos sus zapatos. Son algo así. Son un diseño distinto al estándar que tiene Disney Store para sus muñecas y son muy similares a los de la película. Son exactos a esa animación. Son de color cristalino, tienen un diseño como de hielo y claramente se distinguen. También encontramos que en el interior de su vestido cambia el color azul. Este sería un color azul rey y sería como el que estamos viendo ahorita mismo. Ahora, una vez continuamos con su capa, en la parte delantera vamos a encontrar el mismo patrón de estampado que ya veíamos antes.
un patrón de copos de nieve, cada uno con una piedra simulando diamante en el centro. Son muy variados y claramente están sobre la tela translúcida de color celeste. Son un efecto muy bonito y muy auténtico que claramente refleja la personalidad de Elsa. Así como más arriba vamos a encontrar unas variaciones en los patrones y vamos a encontrar copos de nieve muchos más pequeños. Y en cuanto a las articulaciones, estos personajes son articulados en sus muñecas, en sus codos, en sus hombros, en sus rodillas, tobillos, cadera, torso, cuello. Son muy flexibles. Y ahora pasemos a ver a Hans. En su cara podemos ver un buen trabajo de pintura, sus cejas, ojos verdes, tiene algunas pecas, su molde es muy particular. Y en su cabello podemos ver varios tonos de café, podemos ver sombras, luces, todo esto. También en su cuello, en su chaqueta, podemos encontrar un bordado dorado que se repite en su solapa. Y acá en la parte delantera de su uniforme encontramos que tiene un chaleco de color azul, también una camisa con otro tono de azul y un pañuelo de color vino tinto. En la parte lateral podemos volver a ver su cuello con bordado dorado, es muy bonito, y la solapa que no se despega, está unida a su uniforme. Acá podemos ver un cordón que está unido a las hombreras como tal, y acá encontramos un bordado. Asimismo, volviendo un poco a la parte delantera, podemos encontrar una serie de botones con algunos bordados en su chaqueta, en su chaleco, y estos mismos botones se repiten. También podemos encontrar que en sus mangas se repite el mismo bordado con hilo de color dorado. Acá podemos ver mejor su mosaico, es un diseño real, muy atractivo, y también encontramos que está luciendo un par de guantes. Y al mismo tiempo encontramos su espada de color dorado y plateado. También tiene un mango gris con color rojo, es de plástico, es idéntica a la de la película. Y acá en el otro lado, en su otro brazo, podemos encontrar los guantes blancos. Están hechos a la medida y su tela, pues me parece que está muy bien para hacer para guantes. Acá encontramos dos botones de color dorado en su pantalón, es de color azul. Podemos ver que está bien tejido con hilo. Y acá sus botas, al igual que Gastón, tiene algunos detalles de costuras, de raspones como de buen uso, y lo mismo en la punta. Podemos ver su diseño, podemos creer que es idéntico al personaje animado. Y por este lado encontramos la punta de la espada con algunos raspones como si ya lo hubiera utilizado, y está atada a su pantalón, así como la gran mayoría de su vestimenta. Por el otro costado del set podemos ver mejor la parte posterior del uniforme de Hans. Encontramos un bordado muy característico de su uniforme, está bien detallado y también el diseño de su chaqueta es muy propio de la época. También al mismo tiempo podemos ver la parte de atrás del vestido de Elsa, de la capa, que si estuviera abierta se vería básicamente así. A nivel general se puede decir que este set del año 2015 es muy destacado entre los demás de la línea de héroes y villanos. Cada pequeño detalle del trabajo de pintura, de cada bordado en su ropa es magnífico. Así que esperamos que te haya gustado el video de hoy, y si así fue, pues dale like al video, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártelo para futuras notificaciones de esta línea. Y asimismo puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook para no perder el contacto con nosotros. Allí estaremos discutiendo sobre futuras líneas de colección y también sobre los próximos videos. Quédate con nosotros en The Collector's Corner y nos vemos la próxima.